Buenas tardes. Como siempre, agradecer a los medios de comunicación su presencia. Bienvenidos también a este salón de pleno, a quienes nos acompañáis hoy en esta sesión plenaria, miembros de la Junta Directiva de la Cofradía de la Polínica. Aquí está su hermano mayor Francisco también. Pues vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Archidona de hoy viernes 7 de octubre de 2022, siendo las 12:36 horas y con arreglo al siguiente orden del día. Primer punto, pronunciamiento sobre la necesidad y urgencia de la celebración de la presente sesión de Pleno. Decir que la necesidad y urgencia para la celebración de este pleno se debe a que lo que vamos a votar en el segundo punto del orden del día, que es la propuesta para nombramiento de ciudadana ilustre, recoge en el reglamento de honores y distinciones, en su artículo 15, que la propuesta adoptada en la Comisión de Cultura se tendrá que elevar al Pleno para la adopción del correspondiente acuerdo y que requerirá la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. La Cofradía de la Polínica, que es la propuesta para nombramiento como ciudadana ilustre para este año 2022, ha manifestado a esta alcaldía y desde esta alcaldía así se le ha dado traslado al resto de los grupos políticos que formamos la corporación municipal de recibir este título honorífico aprovechando la efeméride del 75 aniversario de la llegada a Archidona de la imagen de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, titular de la Cofradía de la Polínica, y con motivo de esta efeméride se realizará una procesión extraordinaria el próximo sábado 15 de octubre. El itinerario de esta procesión incluye, entre otras calles, la Plaza Ochavada, y sería en este espacio y a las puertas del Ayuntamiento donde se procederá al acto público de proclamación de la Cofradía de la Polínica como ciudadana ilustre de Archidona. Ante la proximidad del día, se ha hecho necesario convocar esta semana y de forma urgente y extraordinaria, primero la Comisión de Cultura, que se celebró el pasado miércoles 5 de octubre, y este pleno que estamos celebrando hoy 7 de octubre. Por tanto, lo que ahora procede es votar la necesidad y urgencia de la celebración de este pleno. Para eso tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Votamos a favor de la urgencia. El Grupo Izquierda Unida. Votamos a favor. ¿Y el Grupo Socialista? Votamos a favor de la urgencia. Vale, hago un paréntesis, todos tendremos a coger el micro para hablar, pero no hace falta hoy porque no está retransmitiendo la televisión local en directo, sino que está tomando algunos recursos y ya en diferido pues ya lo echamos. Muy bien, pues se aprueba por unanimidad esta necesidad y urgencia de la celebración del presente pleno. Pasamos al punto número 2, que es el expediente 1633/2022, propuesta para nombramiento de ciudadana ilustre 2022. Para ello le voy a dar la palabra para que haga lectura de la propuesta motivada a la consejera de protocolo, en este caso, María Jesús Padilla. Muchas gracias. Propuesta motivada para el nombramiento de la Cofradía de la Polínica como ciudadana ilustre de Archidona. La presente propuesta motivada que se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Cultura corresponde a la nominación de la Cofradía de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora de la Victoria de Archidona, consagrada en el habla popular como la Polínica, para su nombramiento como ciudadana ilustre de Archidona, a la luz del artículo 15 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. Dicho artículo dispone lo siguiente. El título de ciudadano ilustre se concederá por este ayuntamiento a personas físicas o jurídicas residentes o no en el municipio atendido los méritos, cualidades y circunstancias singulares que en ellos concurran. Se concederá con periodicidad anual en acto público a celebrar en fecha a determinar por la alcaldía y que necesariamente tendrá lugar entre los días 17 a 27 de noviembre, en coincidencia con la conmemoración de la efeméride correspondiente a la concesión a Archidona del título de ciudad. No será necesario tramitar el expediente a que se refiere el artículo 9 y siguiente, bastando a tal fin con la iniciativa que para dicha concesión tome la Comisión Informativa de Cultura,
quien elevará propuesta motivada al Pleno para la adopción del correspondiente acuerdo, que requerirá de mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Anualmente podrán concederse un máximo de 3 distinciones, etc. Atendiendo a ello, la respectiva Concejalía Delegada de Cultura y Protocolo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona someten a consideración los siguientes argumentos como referentes en pro de la concesión del citado título. Exposición de motivos. La recurrente colaboración de la cofradía con las programaciones del Ayuntamiento de Archidona, en ocasiones de índole festiva y o cultural dentro del ciclo anual celebrativo del municipio. Su compromiso e implicación social en la asistencia a las necesidades de las personas más desfavorecidas, a través de su propia comisión social y en colaboración con otras organizaciones de acción caritativa y social, como Cáritas, y asociaciones solidarias archidonesas como Archidona Actúa y Asociación de Fibromialgia de Archidona. Junto a ello, una labor directa de acompañamiento a mayores y personas enfermas con ocasión de festividades entrañables como Navidad y Semana Santa, realizando visitas en las que cualquier detalle adquiere una sentida dimensión humana y emocional. Puntualmente constituyó un capítulo digno de mención el reparto de bolsas con productos de primera necesidad a personas y familias necesitadas durante los momentos más duros de la pandemia del COVID-19. Y como otro testimonio más de su labor permanente, no debe dejar de mencionarse su colaboración en Archidona con la comunidad del convento de monjas mínimas de San Francisco de Paula y con la encomiable labor social de las Hermanas de la Cruz. Su contribución a la convivencia cívica y a la memoria social colectiva, derivada de la experiencia compartida, tanto en el ámbito propio de la cofradía en cuanto a asociación pública de fieles, como en su proyecto universal, como uno de los referentes de la Semana Santa de Archidona, en cuanto a práctica religiosa de culto externo de carácter colectivo, y por tanto generadora de un hecho social abierto a la población archidonesa y visitantes foráneos. Desde la perspectiva histórica, el reconocimiento de su fundación como uno de los hitos históricos del siglo XX de la secular Semana Santa de Archidona, con el valor singular de haber asumido y conducido a buen fin el proyecto gestado e impulsado originalmente por la agrupación de cofradías, de incorporar a la iconografía procesional de la Semana Santa de Archidona el pasaje de Jesús en su entrada en Jerusalén, una práctica que, después de sus primeros episodios tras la llegada de la imagen en 1947, decayó hasta cesar. Fue entonces cuando la iniciativa de un grupo de jóvenes archidoneses irrumpió con decisión no solo para recuperar la idea y práctica originaria, sino para darle carta de naturaleza propia, creando e incorporando al elenco secular de la Semana Santa de Archidona una nueva cofradía, la cual, además, venía a completar procesionalmente el ciclo de la Sacra Conmemoración. Desde la perspectiva del patrimonio histórico, es innata su vinculación con la Semana Santa de Archidona. Cito testimonio la cofradía de la Polinica, contribuyendo a una continuidad histórica en la que confluyen en fructífera sinergia la memoria estable de la tradición con una actitud activa de actualización y renovación. En el ámbito de la justicia social, al margen de la labor solidaria con las personas necesitadas, la cofradía dio pasos pioneros en el capítulo de la igualdad de género, incorporando a la mujer a su órgano directivo del gobierno, siendo elegida en 1989 una joven María Magdalena Molina Aranda como primera hermana mayor. También en el ámbito social, muy acorde con la idiosincrasia de la cofradía, marcada por la impronta de la juventud, se deben mencionar las becas concedidas a escolares tanto de colegios como de institutos. No se puede dejar de ponderar la fundación de la Cofradía de la Polinica como una pública y relevante irrupción del espíritu emprendedor de la juventud archidonesa, antecedente del papel jugado en años posteriores por la propia juventud y la revitalización y consolidación de la Semana Santa de Archidona. Iniciativa que hubo de afrontar y superar una coyuntura plagada de obstáculos formales y económicos para la creación de una nueva cofradía. Un reto asumido con firme decisión y determinación, según la propia secuencia de los hechos. La recuperación en 1960 de la procesión del Domingo de Ramos de Cristo de la Polinica. La reunión y acta fundacional de la nueva cofradía el 24 de febrero de 1961. Su primer cabildo general el 2 de abril de 1961. Su integración en la agrupación de cofradía el 1 de octubre de 1961, su fundación canónica el 25 de octubre de 1961, estableciendo su sede en la Iglesia de la Victoria, y el refrendo el 7 de abril de 1963, de los estatutos presentados ya en 1961. Desde entonces, la cofradía se ha ido consagrando como una de las expresiones más notorias y visibles de la vinculación de la infancia y juventud archidonesa con el legado vivo y secular de su Semana Santa. Reconocimiento de su labor en el ámbito del incremento y salvaguardia del patrimonio histórico-artístico de Archidona,
desde la Asunción de la Imagen de Cristo de la Pollenica, obra granadina de 1947 de Navas Parejo, o su taller, a la incorporación de la Virgen de la Victoria, obra de 1986 del imaginero sevillano Antonio Joaquín Dubé de Luque. Junto a ello, el patrimonio que han ido configurando el ajuar de la Virgen de la Victoria y el conjunto de enseres procesionales con piezas de destacado interés y valor artístico, como por ejemplo los dos estandartes con obra pictórica del relevante pintor archidonés Jesús Conde Lara. Destacado y reciente episodio en el capítulo de la conservación lo constituye la restauración de la imagen del Cristo en el presente 2022. En el capítulo de la proyección exterior de la cofradía y colateralmente de la propia Archidona, al margen obviamente de lo que supone su integración en la celebración de la Semana Santa, con el valor añadido de esta como fiesta de interés turístico, cabe reseñar referentes como la celebración en 2011 en nuestra ciudad del 12 Congreso Andaluz de Hermandades de la Sagrada Entrada en Jerusalén, precisamente con motivo del 50 aniversario de la fundación de la cofradía, así como el encuentro de cofradías de la advocación celebrado en 2014. En dicho capítulo se suma el hecho de ser uno de los miembros de la comisión organizadora de dicho congreso. En otro orden, mencionar el hermanamiento que mantiene la cofradía con otras cofradías andaluzas, como la Cofradía del Rescate de Antequera y la Hermandad de los Gitanos de Granada. Consideración. A título meramente informativo, en el curso de la historia de la cofradía se constatan diferentes referentes de relación protocolaria institucional con el Ayuntamiento de Archidona. Así, en la sesión constituyente de la misma, el 24 de febrero de 1960, se tomó por unanimidad el acuerdo de nombramiento de este como hermano mayor honorario, según consta en el acta fundacional. Asimismo, en 1986 recibe el tal nombramiento el cuerpo de la Policía Local de Archidona. Consideramos que la iniciativa del nombramiento de la cofradía como ciudadano ilustre no transgrede el principio de aconfesionalidad de los poderes públicos que determina la vigente Constitución española, sino que se adapta al espíritu de su artículo 16. El acuerdo tomado no responde a juicios de valor de índole estrictamente religiosa, sino que se adopta desde el respeto a la libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y comunidades, atendiendo en el presente caso a la comprensión y reconocimiento de la integración de la cofradía de la Pollenica en la tradición secular de Archidona y de la valoración de sus relaciones con la sociedad y con la cultura archidonesa desde su creación hasta nuestros días. Se valora como ocasión para el otorgamiento del título honorífico la conmemoración en 2022 de la efeméride del 75 aniversario de la llegada a Archidona de la imagen de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, titular de la Cofradía de la Pollenica. Propuesta de acuerdo. Por todo lo cual, considerando que existen suficientes y justificantes argumentos a favor, la respectiva Concejalía Delegada de Cultura y Protocolo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona someten a dictamen de la Comisión Informativa de Cultura la presente propuesta, motivada de nombramiento de la Cofradía de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora de la Victoria, de Archidona, consagrada en el habla popular como la Pollenica, como ciudadana ilustre de Archidona, a la luz del artículo 15 del Reglamento de Honor y Distinciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, como paso previo a su elevación al Pleno, llegando el caso para la adopción del correspondiente acuerdo. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, presentada la propuesta motivada para el nombramiento de la cofradía de la Pollenica como ciudadana ilustre de Archidona, tienen la palabra los portavoces de los grupos políticos. En este caso, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. En primer lugar, dar la enhorabuena a la cofradía de nuestro Padre Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, conocida más popularmente como la Pollenica, por esta propuesta como ciudadano ilustre, tal como bien ha comentado y ya ha dicho con todos los argumentos y todos los datos, la concejala compañera de protocolo María Jesús. Esta cofradía, pues, como todas las de Archidona, es una hermandad y a la cuenta somos todos hermanos, de la cual de esta yo me siento hermano y soy hermano. Cabe destacar que es una cofradía muy familiar. De hecho, la primera vez que yo procesioné en esta cofradía vinieron a mi casa a buscarme, directamente a mi casa, de lo cual estoy muy agradecido y me siento muy orgulloso de pertenecer a esta cofradía. Para Archidona, la Semana Santa sabemos que es, yo creo que lo máximo, y reconocer a una cofradía como ciudadano ilustre, pues yo creo que
que es un punto de inflexión para este tipo de reconocimiento, y que sea en el 75 aniversario de esta cofradía este reconocimiento, pues muchísimo más. Por lo tanto, enhorabuena a la cofradía de la Polínica por este reconocimiento, y animamos a todos los archivoneses a que participen en su trigo, en su procesión extraordinaria y importantísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. José Manuel, tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora alcaldesa, por mi turno de palabra. Bueno, yo le voy a asistir porque le voy a dar la palabra a mi compañera María Jesús, que es la encargada del área a la que representa. Le voy a seguir, lógicamente, a dar la enhorabuena en nombre del grupo y en nombre, sobre todo, de la asamblea, que fue expuesto a una votación por un resultado unánime positivo. Nuestra más cordial enhorabuena a toda la cofradía. Ruego al mayordomo traslade nuestra decisión como grupo político y, bueno, sin más, le paso la palabra a mi compañera. Buenas tardes. Como era de esperar, estamos todos de acuerdo en este nombramiento de la Polínica como ciudadano ilustre de Archidona. Entre algunos, ya María Jesús lo ha estado comentando, algunos de los puntos que podemos destacar, pues como hemos estado viendo en el informe, es la colaboración que hacen los programas y actividades tanto festivas como culturales del Ayuntamiento de Archidona, que eso se agradece muchísimo. El compromiso y asistencia que tiene con las personas desfavorecidas del municipio, así como la pertenecer o colaborar con organizaciones como Cáritas o Archidona Actúa, entre otras. La contribución que ha tenido para la agrupación de cofradías, que es altamente, esta contribución es bastante importante, el patrimonio histórico-cultural que enriquece nuestro ayuntamiento, nuestro municipio. Y en el ámbito social, pues una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que ha sido uno de los primeros, se han dado uno de los primeros pasos para integrar a integración de igualdad de género. Parece ser que fue la primera mujer, la primera cofradía donde se integraron las mujeres como en el órgano de gobierno. Y luego las becas que se conceden a alumnos tanto de colegios como de institutos, el incremento y salvaguardia que tiene por el patrimonio histórico-cultural de Archidona. Esto es muy importante. Archidona en este sentido está muy bien en este sentido. Luego la promoción turística que se hace al ser declarada, tener el título Nuestra Semana Santa, eso hace que sea conocido en todas partes. Y luego, estas son algunas de las muchas contribuciones que tiene, no me voy a extender más. Luego, por supuesto, como dice mi compañero, enhorabuena por el título y estamos deseosos que llegue el día 15 para poder celebrarlo todos juntos. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. Bueno, evidentemente la propuesta realizada por la Concejalía de Protocolo y ayudada también por la Concejalía de Cultura es más que suficiente argumento pues, para votar favorablemente este punto y nombrar a la cofradía de la Polínica, como coloquialmente se conoce, pues en este caso otorgarle el título de ciudadana ilustre como cofradía del municipio de Archidona. Son muchísimos los argumentos expuestos tanto en la propuesta de mis compañeras como los que también el resto de portavoces del resto de grupos políticos que conforman la corporación se han motivado. Yo me gustaría un poco pues, ensalzar determinados compromisos y acciones que se hace a través de la propia cofradía, no solamente esta, pero en esta ocasión ya estamos hablando de la cofradía de la Política. Pero principalmente son los compromisos sociales con
bastante notorio, donde se ayuda mucho a personas desfavorecidas, donde se hace un trabajo tanto con la monja de la Mínima y de la Cruz, Cáritas y evidentemente tareas de acompañamiento a determinadas personas que a lo mejor están perdidas o simplemente solas y no pueden ser acompañadas a diversos actos que o bien la propia cofradía o bien el propio ayuntamiento puedan organizar. A nivel cultural y festivo, pues, ¿qué voy a decir? Cae todo por su propio peso y nada más, no me quiero repetir porque yo creo que es más que suficiente la motivación que se ha relacionado en la propuesta de la Concejalía de Protocolo y simplemente en nombre del Grupo Municipal Socialista y en nombre también de la Agrupación Socialista de Archidona trasladar la enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo para cerrar el segundo punto del orden del día de este pleno extraordinario y urgente, primero agradecer a los grupos políticos la contribución y bueno, el haber aceptado favorablemente desde la primera hora que lo propuse, tener a bien por unanimidad nombrar a la Cofradía de la Pollénica como ciudadana ilustre de este año. Y ya que se encuentran aquí hermanos y hermanas mayores de la Cofradía de la Pollénica, decir que ha sido un placer y un privilegio como alcaldesa presidir este pleno extraordinario en el que Archidona, en torno a la figura honorífica de ciudadana, en este caso ilustre, hace gala una vez más de su secular memoria cívica, aquella en la que emerge como hito histórico la concesión en 1901 del título de ciudad a la entonces villa. Y todo ello con el orgullo del inmenso valor del patrimonio humano de Archidona, de cuyo reconocimiento la concesión del título de ciudadana ilustre constituye una declaración manifiesta. Por ello, mi más sincera felicitación a la Cofradía de la Pollénica por el nombramiento recibido, valorando en ella un ser y un buen hacer que han quedado de manifiesto en los testimonios puestos de relieve para fundamentar la concesión del título, y quedando refrendado todo ello por el acuerdo de pleno alcanzado por unanimidad. Un título honorífico que desde ahora vendrá a honrar a la cofradía, si bien estamos plenamente seguros de que los títulos esenciales para los pollénicos y pollénicas seguirán siendo el de sus sagrados titulares y el de su encomiable labor social. Felicitaciones también al conjunto del mundo cofrade archidonés por esta celebración, la cual da testimonio de la vitalidad de una Archidona que, valorando su presente, no olvida las raíces de este, bien sea en la profundidad de los siglos o en el joven pasado, fortaleciendo así aún más, si cabe, el pulso vivo de la tradición y de nuestro patrimonio. Felicitaciones también al conjunto de la sociedad archidonesa, porque nos hallamos ante un testimonio más de que el corazón de la solidaridad, sobre todo con las personas más necesitadas, late plenamente en Archidona. Y sin nada más, aprovechar también este pleno para convocar al pueblo de Archidona a ese acto público de proclamación de la cofradía de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, Nuestra Señora de la Victoria, como ciudadana ilustre de Archidona, a celebrar el próximo día 15 de octubre, participar de la procesión y, por supuesto, convocarlos también a que estén en la Plaza Ochavada, como digo, donde se hará el acto público de proclamación. Sin nada más, muchas gracias a toda la corporación, gracias y enhorabuena. Gracias por asistir y enhorabuena a la cofradía, y en este momento pues se levanta la sesión de este pleno extraordinario.